vamos a ver un ejercicio práctico de circuitos resistivos, ¿no? Este ejercicio, si quieren consultarlo, aparece en el libro de Nilsson, Riddle. Yo aquí se los hice detallado. Y se trata de un desempañador de ventana trasera del automóvil. ¿Ok? ¿En qué consiste esto? Bueno, en la ventana de atrás se colocan una serie de resistencias por las cuales va a pasar corriente y las van a calentar. ¿Ok? Porque tienen una alta resistencia. Esa resistencia va a producir calor y el calor va a eliminar el vaho que tiene el vidrio. Y se coloca en esta forma, ¿no? En unas bandas paralelas conectadas por unas bandas verticales, paralelas horizontales y unas bandas paralelas verticales. Tendríamos, por ejemplo, aquí 5 resistencias horizontales y 8 verticales. Si quieren ver eso, aquí les traigo una foto para que vean cómo en los coches o en los carros, en la ventana de atrás, no sé si se va a poder ver. Esto sería un... Bueno, ahí sí se ven, ¿sí? La ventana de atrás. Aquí se ven las resistencias horizontales, paralelas, y las verticales irían en este caso por los lados de la ventana. Esto es el desempañador de la ventana trasera. De los automóviles modernos todos las traen, ¿no? Se enciende, se calienta y desempaña el vidrio de atrás. ¿Ok? Entonces, como se ve, se compone de resistencias, de unos conductores que tienen una resistencia, alta resistencia de manera que se calienten, ¿ok? Parecen resistencias de cobre, pero que tienen una resistencia más alta de lo normal. Debe ser una aleación de cobre. ¿Cómo lo vamos a analizar? Bueno, tenemos sea X, esta distancia lineal y esta distancia lineal, la horizontal y la vertical. El espaciamiento horizontal y vertical se quiere que la potencia disipada por unidad de longitud sea la misma en cada conductor. Recuerden, la potencia por unidad de longitud. ¿Ok? Por supuesto que esto va a tener más potencia total porque esto es mucho más grande que esta parte vertical. La resistencia por unidad de longitud, bueno, se va a medir como R entre X o R entre Y. Entonces vamos a tener una serie de ecuaciones de restricciones que hacen referencia a la potencia disipada por unidad de longitud. La potencia es corriente al cuadrado por la resistencia. En este caso tendríamos las horizontales y 1 al cuadrado por R1 entre X y 2 al cuadrado de R2 entre X y así sucesivamente. Esta sería la potencia por unidad de longitud. ¿Ok? Pues estamos dividiendo por la longitud. Para las horizontales igual. RA. Tenemos otra restricción de que RA tiene que ser igual a la de RB, igual a la de RC y RD. Luego tenemos que la de RA, es decir, esta tiene que ser igual a la de R1 porque es por unidad de longitud. Y la de RD tendría que ser igual a la de R5. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo analizamos? Analizamos la parte de arriba. Fíjense que el voltaje DC se aplica a esta resistencia R3. Y esta parte sería idéntica a esta parte. ¿Ok? Es decir, tendríamos que RC sería igual a RB y RD igual a RA. R2 sería igual a R4 y R5 sería igual a R2 por simetría. Luego resolvemos para I1, I2 e I3. Por ejemplo, tendríamos el voltaje DC aplicado a RC en paralelo con R4 y RD y luego R5 acá. Sería esta parte, la parte de abajo. Bueno, esta sería la parte de abajo, esta sería la parte de arriba. I3
saldría directamente como BDC entre R3. Luego para las corrientes I1 y 2, lo que tenemos son unos divisores de corriente, lo cual lo podemos ver aquí. Tenemos IB e IC. IB se va a dividir en I2 y I1. ¿Ok? Por ejemplo, I1 sabemos que como es divisor de corriente sería igual a IB por la resistencia contraria, que sería R2, entre la suma de las resistencias, que sería R1 más R2 más 2 veces RA. I2 es igual, sería IB por la resistencia contraria, que sería R1 más 2RA entre la suma de las resistencias. Y así vamos planteando las ecuaciones. Ahora necesitamos IB. Bueno, para IB en la parte de arriba calculamos la resistencia equivalente vista entre R3. ¿Ok? Aquí tendríamos R1 más 2RA, R2, y aquí esto, RB y RB sería equivalente a 2 veces RB. Aquí tendríamos esto en paralelo con esto, y la resistencia equivalente sería 2RB más esto en paralelo con esto. Y nos da esta fórmula larga. Para simplificar, la llamamos D al numerador. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, luego IB sería directamente BDC, porque BDC quedaría aplicado a la resistencia equivalente, por tanto IB sería BDC entre la resistencia equivalente. Es decir, IB es igual a BDC por esto entre esto. Y I3, la resistencia sobre R3, sería BDC entre R3. Luego lo que hay que hacer es mucha álgebra. De 2 tenemos esta relación. Y aquí podríamos hallar RA en función de R1. Y vamos a definir sigma como y entre X. ¿Ok? Entonces quedaría RA igual a sigma R1. Aquí ya tendríamos definida RA. Es decir, toda la resistencia vamos a definirla en función de sigma y R1. Luego R2 saldría de 1 de esta forma. Y usando 7 podemos hallar R2 en función de sigma y R1. Ok, ya tendríamos R2. Luego de 2 trabajamos RB. Y de 7 y 13 hallamos esta relación de I1 entre IB y hallamos IB. RB, perdón. Entonces quedaría en función de R1 y sigma. Y así sucesivamente. Como ven, es pura álgebra. Luego R3 saldrían de estas ecuaciones. Resolvemos y quedaría en esta forma. R3 d cuadrado entre esto en función de D, sigma y R1. Ahora, sabemos que D, como aquí aparece D, depende no solo de R1, sino de R2, RB y RA. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que sustituir RB, R2 y RA, que están en función de sigma y R1, para obtener D solamente en función de sigma y R1. Y esto es pura álgebra. Aquí está el álgebra. Es un poco laborioso, pero bueno, se hace con un poco de paciencia. Luego obtenemos D. De esta forma, la sustituimos de 23, entonces sustituimos en R3 y podemos hallar por fin R3 en función de sigma y R1. Bueno, esto es básicamente de esa forma ya se resuelve todo porque tenemos las resistencias R1, R2, RA y R3 en función de sigma y R1. Y luego tenemos las otras restricciones de que se dieron al comienzo.
Ya les muestro. Donde decíamos que R4 era igual a R2, antes también tenemos R4, R5 es igual a R1, RD es igual a RA y RC es igual a RB. Entonces ya tenemos todas las resistencias calculadas. Bueno, entonces así se resuelve este circuito. Como ven, no es complicado, pero es un trabajo básicamente de álgebra. Ahora vamos a ponerle número. Entonces, para el caso anterior, supongo que la estructura de rejilla es de 1 metro de ancho, es decir, X 1 metro, y el desplazamiento vertical de las 5 líneas horizontales de la rejilla es de 25 centímetros. Y es 0,025. Especifica el valor de R1 a R5 y RA a RD para alcanzar una disipación de potencia uniforme de 120 vatios metros usando una fuente de poder de 12 voltios que sería la batería del coche. Bueno, sabemos que la potencia de R3 debería ser 120 vatios por metro por X, ¿ok? Donde X es 1 metro, entonces nos daría 120 vatios. Luego, la potencia de R3 también se puede definir como el voltaje DC al cuadrado entre R3, donde el voltaje es el voltaje de la batería, y podríamos hallar de esa forma R3 como la batería 12 al cuadrado entre la potencia que es 120, entonces nos daría R3 1,2 ohmios. Luego R1 lo podemos hallar de R3 por esto. Hallamos R1, 1,037 ohmios, RA sería sigma RA, 0,026 ohmios, RB esto de aquí y R2 de aquí. Todo está en función de sigma y R1. Luego RC sería igual a RB y RD sería igual a RA. Podemos hallar las corrientes. Sería interesante hallar el nivel de corriente, de intensidad de corriente. Primero hallamos D usando la fórmula de D. Luego hallamos IB con la fórmula para IB. ¿Ok? Eso aparece, a ver, IB, sí, aparece aquí en la fórmula 11. Calculamos IB, 21 amperios. Luego calculamos I1 como daría 10,75. Calculamos I2, nos daría 10,249 e I3 10 amperios. I4 sería igual a I2 y 5 igual a I1. Bueno, por último, podríamos hallar la corriente que va a circular por la fuente, es decir, por la batería del coche. Sería la suma de las corrientes, ¿okay? Porque ese es el circuito original. Déjame ver. La corriente que circularía por la batería sería la suma de las corrientes I1, I2, I3, I4 y I5. Fíjate que nos daría una corriente considerable, ¿no? De 52 amperios. La potencia, sabemos que es el voltaje de la fuente, porque la corriente pasa por la fuente, por su corriente, 12 por 52, 624 vatios. También es considerable. Esa potencia se distribuye entre las 5 líneas de 1 metro y las 8 líneas verticales de 25 centímetros. Podemos verificar que la potencia promedio es la esperada de 120 vatios por metro. Agarramos la potencia de 624 entre 5 por 1 más 8 por 25 centímetros y nos da efectivamente 120 vatios por metro. ¿Okay? Lo interesante aquí es que
el nivel de corriente es alto, ¿no? Muy alto, de 52 amperios. Eso quiere decir que esto solo se puede usar con el vehículo encendido para que el alternador siga manteniendo la carga, cargando la batería. Si lo hacen con el coche apagado, les descarga la batería rápidamente porque estamos hablando de una corriente muy alta de 52 amperios. Bueno, eso es este problema. Seguimos entonces en el siguiente video.